Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos, en lo importante. No me mires, que miran que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos. No nos miremos. Y cuando no nos miren, nos miraremos. Carlos, contanos, ¿qué estamos escuchando? Bueno, en la voz de Maya Francia, columnista de Oír con los... De Oír con los Ojos, Oír con los Ojos, una interpretación una interpretación de una seguidilla limeña de Perú, de Trinidad, que la repetía continuamente Trinidad Guevara. Trinidad Guevara es... hoy vamos a hablar sobre Soriano y vamos a arrancar con Villa Soriano, que es la población más antigua de Soriano, fundada en 1624 por los padres franciscanos. Y Trinidad Guevara nació en Villa Soriano en 1798, 11 de mayo de 1798. ¿Qué particularidad tuvo esta persona, esta mujer? Es que era hija de un actor y de una criolla, que a los 13 años debutó en la Casa de las Comedias de Montevideo, dirigida por Bartolomé Hidalgo, su primera obra teatral. Sigue actuando en Montevideo, termina actuando en Buenos Aires, pero antes voy a hacer un paréntesis, porque ella tuvo una hija, Carolina, en 1816, o sea, tenía 18 años, con el que después iba a ser fundador del Partido Nacional y presidente de la República, con Manuel Oribe. Eso es lo más impactante que, revisando estas biografías, descubro. Y después se va a Buenos Aires, hace una larga carrera en el Coliseo Argentino, siendo una gran actriz, profesora de actores, fundando escuela de actores y hoy en Argentina es recordada con un premio que se llama Premio Trinidad Guevara, que se le da a los mejores actores argentinos. O sea, el origen es muy uruguayo. Lo particular era, y la hija que tuvo Carolina, ¿quién era el padrino de ella? Porque era una hija bastarda, ¿no? El doctor Gabriel Pereira. La verdad que impactante fue encontrar eso. Soriano, el departamento que hoy no está al norte, tiene el Río Negro, al este tiene Flores, al sur Colonia y al oeste tiene el Río Uruguay. Tiene una población de 84.000 habitantes. 42.000 habitantes viven en Mercedes. 17.000 en Dolores, Cardona 4.500, Palmitas, José Enrique Rodó 2.000 habitantes. Villa Soriano, que hablamos, hoy tiene apenas 1.000 habitantes. Santa Catalina, que después donde nos vamos a ir, tiene casi 1.000 habitantes, menos de 1.000 habitantes Segaña, Graciada y Rizo, menos de 500, Sacachispas, Cañada Nieto, Palmar, menos de 200 habitantes, Palo Solo, Castillo, Perseverano, La Loma y Lores, y menos de 100 Concordia, Altala, Jackson, Cuchilla del Perdido, que tiene apenas 36 habitantes. Cuando hablamos de Colonia, que nos llamaba la atención que tenía más de 50 poblaciones, acá ya vemos un departamento que no con tan pocas poblaciones como los del norte, pero tiene también mucho menos que Colonia. ¿Qué particularidad tiene cuando empecé a leer sobre Soriano? La cantidad de expresidentes de la República nacidos en Soriano. ¿Mirá? Tomás Villalba, Tomás Gomenzoro, Juan Indarte Borda, Eduardo Víctor Aedo, Luis Bernardo Pozzolo, que fue... Acá podemos hacer un paréntesis. Aedo quería asumir, acá enfrente es donde asumían normalmente los presidentes de la República. Él era el presidente del Consejo Nacional de Gobierno del 61 al 62, y él quería asumir en Mercedes y no lo dejaron por órdenes constitucionales. Entonces, ¿qué hizo? Le pasaron la banda presidencial y se fue con toda la comitiva a Mercedes. Entonces el Te Deum, o sea, la misa, los festejos, el banquete, fue todo en Mercedes, y dice que de Montevideo hasta Mercedes eran columnas de gente saludándolo. Fue el único presidente que después de asumir se fue para el interior del país. Y después
otra originalidad, Luis Bernardo Pozzolo, que fue presidente ya después de la dictadura, era el tercero en el orden presidencial, pero quedó 3 días de presidente, y él se jactaba, el negro Pozzolo, se jactaba de tener sangre indígena. Entonces, lo que hoy queda en la historia, que fue el único presidente de la República con sangre indígena en el Uruguay. Después, me llama la atención la cantidad de gente vinculada a la cultura, nacido en Soriano, como el doctor Mario Casinoni, el rector de la República, que hoy la estación experimental de Paysandú, de donde estudiamos los que hacemos cuarto de agrícola ganadera, se llama Mario Casinoni. Los 2 pintores emblemáticos, Pedro Blanes Viale y Carlos Federico Sanz, los 2 nacidos un pianista como Panchito Nolé. Después, hoy de mañana, Gustavo, en Noticias a las 6, nos daba el ejemplo de 2 futbolistas, pero más de 30 futbolistas que fueron cracks, cuna de cracks realmente, Soriano, de futbolistas que tuvieron buena performance en su historia, como el Cacho Blanco, Raúl Moller, Maneiro, Manicera, Masnick. Miguel Andriolo nació en Dolores. En 1935 fue campeón de América, en 1938 campeón del mundo, pero con Italia. Mira. Una cosa, nacido en Dolores y campeón del mundo con Italia. Pablo Forlán, que lo nombraba Gustavo de Mañana, William Gutiérrez, el Tigre Jun, Roberto Matosa, Santiago Stolaza, el Pato Castro, podríamos seguir, Víctor Hugo Morales, nacido en Cardona, y así podríamos seguir una cantidad de... Y hay un caso que me llamó mucho la atención, pues realmente no lo conocía, un culturista, Antonio Osta, campeón del mundo en Rusia 2006, y en Lituania 2008, o sea, bicampeón del mundo como culturista, que murió muy joven, con apenas 40 años. O sea, realmente, y ahora sí los oyentes van a empezar a llamar, te olvidaste de sí, porque la lista de los personajes nacidos en Soriano, la verdad que es muy larga. Hoy nos vamos a ir a agarrar la ruta 1, agarramos la ruta 2, a 200 kilómetros de Montevideo, nos vamos a ir hasta un pueblo, Santa Catalina, en lo cual hay una fábrica que fabrica maquinaria agrícola, que el dueño es Luis Aberastegui, lo cual es el CEO de Mari es la empresa, lo cual nos vamos a trasladar ahí para conocer la realidad de eso, que es una originalidad. Muchos montevideanos no deben saber. Seguro que a muchos les sorprende. ¿Cómo que fabrica una empresa uruguaya acá? ¿Se fabrica maquinaria agrícola? Bueno, nos va a contar de eso Luis. Lo saludamos. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Romina, buenos días, Gabriela, buenos días, Carlos, y buenos días, audiencia. La verdad que es un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes. A ver, primero, ¿cómo le fue a Carlos con la descripción del departamento? ¿Alguna omisión importante? No, espectacular. La verdad que lo describió tal cual es. Primero que nada, cuando hace hincapié en las pocas localidades que tenemos, después en los deportistas, bueno, lo que sí aprendí también con Carlos, la cantidad de presidentes que habíamos tenido nacidos acá en Soriano, que eso sinceramente lo desconocí. Mira. De algunos sabía, pero no todos. Luis, primero, a ver, del departamento como tal, ¿qué nos podés agregar en cuanto al rubro sobre todo, no? A ver, sabemos que Soriano se ha convertido en un departamento agrícola por excelencia, ¿no? Sobre todo en los últimos años, décadas ya. Contanos cómo fue ese cambio, capaz. Bueno, sin duda que es, como se le denomina hoy, Soriano Fértil, es un departamento agrícola y ganadero. Acá podemos separarlo en 2 partes. La parte ganadera es muy importante, con muchos confinamientos. Filot, quizás no se sabe tanto, pero es uno de los departamentos que tiene más filot Soriano. Y en la parte agrícola tenemos la zona de Bequeló, de Dolores, de Agraciada, con campos muy fértiles. Y ahí se produce, Romina, un cambio muy importante cuando comienza la migración de productores argentinos hacia Uruguay. Eso hace que no solo la tecnología, las prácticas que trajeron los argentinos, que aumentó la productividad, sino también que eso llevó a que el productor uruguayo, acá en el litoral, se contagiara con eso. Y yo creo que en la agricultura en Uruguay
hay un antes y un después de esa migración que hubo de productores argentinos. Un antes y un después para bien, ¿no? Por supuesto. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Luis, ¿cuántos años en el rubro de fabricación de maquinaria agrícola? Acá en la previa estábamos haciendo memoria de una entrevista que te hizo Emiliano allá en el año 2008, ¿no? En la Expo Activa. Pero ¿cuánto hace que estás en el rubro? Bueno, mira, yo, Romina, ingresé con 20 años a la empresa un 2 de abril del 90. Hoy tengo 54, así que imagínate, 34 años en el rubro. Gustavo, mi hermano, el otro dueño de Mari, empezó con 15, aquel tiene 43, o sea que vaya rumbo a las 3 décadas también en la empresa. Bien, y contanos, a ver, primero, ¿qué tipo de maquinaria estamos hablando para que el oyente se haga una idea? Bueno, te hago una pequeña reseña. O sea, Mari comenzó en la ciudad de Colonia en 1963 y que está en Santa Catalina desde fines de 1986. En su principio, Mari fabricaba las desmalezadoras, las rotativas, fertilizadoras y sembradoras de maíz. Después se va evolucionando, después sin aburrirlos, si ustedes me permiten, les cuento el porqué de la evolución. Y hoy por hoy, el 90% de la fabricación de Mari son implementos para distribuir forraje. 14 modelos de mixer, que son un ejemplo para que el oyente entienda, una especie de licuadora donde se mezclan los componentes, y después tenemos, bueno, vagones forrajeros, cargadores frontales de forraje. Eso ocupan el 90% de la producción nuestra. O sea que en un silo, en un galpón, tú tenés la comida para el ganado y en el campo tenés el ganado, precisás algo para llevarle esa comida al ganado. Contanos un poquito cuáles son esos implementos y cómo se hacen. Bueno, ahí es donde cumple el rol el mixer. O sea, en un principio Mari, allá por fines del 94, comienza a construir los vagones forrajeros, que eran distribuidores de ración. Tú tenías, Carlos, como bien decís, el silo, lo cargabas en un vagón, que era una especie de remolque, y lo distribuías en el campo. El campo sigue evolucionando, los márgenes de ganancia, como en toda empresa, se hacen cada vez más, como le pasa en la ciudad también al que tiene el supermercado, al que tiene la tienda, hay que tratar de ser más productivo. Entonces no solo alcanzaba con distribuir el silo, había que mezclar la ración, había que lograr una mayor eficiencia. Ahí comienza el mixer, que es una licuadora, como les decía, donde se mezcla el maíz, se mezcla el pasto, se pica un fardo y con eso se alimenta el ganado. ¿Por qué Mari se vuelca a los mixer? Porque son implementos que demandan mucho servicio postventa. Uh-huh. Y ahí es donde una empresa uruguaya puede ser competitiva con multinacionales. Ah, claro, ahí marcan la diferencia, ¿no? En el tener ese servicio después próximo, cerca, en relación a cuando uno importa maquinaria y tiene que después vaya a saber a dónde acudir en caso de necesitar un service, por ejemplo, ¿no? Exactamente, correcto, Romina, como tú bien lo pintás. Nosotros fabricamos hoy 14 modelos de mixer. Tenemos el orgullo como una fábrica nacional de que en Brasil, en Esteio, se nos da el premio al mejor mixer de Sudamérica, y creo que humildemente somos un ejemplo que en Uruguay se puede competir, sea en el rubro que sea. Obvio que en cuanto a cantidad
no podemos competirle a multinacionales, pero cuando apostamos a un producto de calidad, pero por sobre todas las cosas al servicio postventa, una empresa uruguaya, del rubro que sea, sin duda que puede ser competitiva. Para los oyentes que están siguiendo la transmisión en la web, ahí veían recién lo que es un mixer, ¿no? Para que se hagan idea de en qué consiste. Perfecto, o sea, sin lugar a dudas que el tema pasa, como tú bien decías, por el servicio. El importador de maquinaria, sin lugar a dudas que puede ser una empresa como son, muy seria, muy responsable, pero muchas veces cuando una máquina rompe, dependen de un proveedor en el exterior. O sea, Mari, nosotros tenemos un servicio postventa los 365 días del año y eso le da la tranquilidad al productor, porque el ganado no puede estar un día sin comer, que va a tener la respuesta inmediata. Ahí es donde está la clave del éxito de Mari. Y por supuesto que para tener un servicio postventa 6 estrellas, como dicen los productores, que es el nuestro, necesitamos un gran equipo humano. La fortuna más grande que tiene la empresa hoy en día son los más de 50 operarios que tenemos, que sin lugar a dudas son el alma nuestra y es la fortuna más grande. Cuando un colega la otra vez me preguntaba de una nota en el exterior dónde estaba el secreto del éxito de Mari, y yo le decía que nuestro personal tiene 2 prioridades, el cliente y la empresa. Y nosotros como empresarios tenemos 2 prioridades, nuestros empleados y el cliente. Cuando vos lográs esa armonía, que vos me vas a decir, Romina y Carlos, no es fácil, no, por supuesto que no es fácil. Pero cuando logramos esa armonía, sin lugar a duda, que el éxito está a la vuelta de la esquina. Qué importante es la empresa para el pueblo de Santa Catalina, y contanos un poquito a dónde llegás con tus ventas. O sea, desde Santa Catalina hasta dónde llega Mari. Bueno, yo creo que aportamos a la sociedad un grano de arena muy importante, contando el núcleo familiar de todos los que integramos Mari. Estamos hablando de más de 160 personas en una localidad, como tú bien decías, Carlos, cuando haces la reseña de Soriano, que no llegamos a 1.000 habitantes. O sea que un 20% de la población depende, por llamarlo de una manera, de Mari. Nosotros compitiendo con 19 marcas del exterior, tenemos algo más del 60% del mercado en lo que es la venta de mixer en Uruguay, lo cual eso para una empresa nacional, sin lugar a duda que es un honor. Aparte de estar en todo Uruguay, estamos desde 2014 en Paraguay, estamos en Ecuador desde el 2016 y en Panamá exportando desde el 2017. Ustedes me dirán por qué esos países, o sea, quizás por qué no Argentina, que se han hecho algunas ventas puntuales, por qué no Brasil. Primero que nada, por el tamaño del mercado. Nuestra producción hoy por hoy no tiene la capacidad para abastecer esos mercados enormes. Y tanto Paraguay como Ecuador y Panamá son mercados donde no hay muchos operarios calificados para el manejo de las máquinas, y cuanto más sencillo sea la máquina de manipular, cuanto más robusta sea, es donde se adaptan mejor los productos de Mari. Por eso son en esos 3 países, aparte de Uruguay, donde estamos presentes. Y ahí cómo complementan eso que señalabas de la competitividad por el hecho del servicio postventa, ¿no? ¿Qué dificultades se les plantea cuando exportan en ese sentido? Bueno, en los 3 países hemos armado un servicio postventa al igual que tenemos acá en Uruguay. Eso fue lo fundamental antes de llevar la primer máquina, tener el servicio postventa, y cuando se realizan los primeros embarques ya llevar los repuestos, porque en cuanto a precio, de más está decirlo que Uruguay no es un país barato, es un país con un costo alto. Entonces la manera que tenemos de competir es con un producto bueno y con servicio. O sea, en cuanto a precio, por ejemplo, a una herramienta construida en Turquía, por decir algo que ingresan acá a Uruguay, no le podemos competir. Entonces de ahí que sea fundamental
en esos países haber trasladado el mismo sistema de servicio postventa que para nosotros también, cuando nos dan el premio en Brasil al mejor MISER, nos dan una mención especial en el premio Gerdau en base a encuesta realizada a usuarios de Mari, nos dan un premio al mejor servicio postventa de Sudamérica, algo que sin lugar a dudas para nosotros también fue un honor. Luis, ¿cuáles son los desafíos a futuro que tenés tú y la empresa? Bueno, primero que nada, seguir manteniendo estos más de 50 puestos de trabajo acá en una localidad como Santa Catalina. La idea es seguir creciendo, o sea, el agro, Carlos, tú lo sabes bien, derrama, es el motor del país, más allá de que el turismo, lo demás, sin duda que es importante también, pero el agro multiplica, o sea, cuando hay más carne, cuando hay más leche, cuando hay más grano, y bueno, eso se multiplica en más fletes, en más trabajo de los talleres, en que los frigoríficos van a tomar más mano de obra. Yo creo que hoy por hoy, en un mundo tan globalizado, con una producción de alimentos como tiene Uruguay, principalmente con la trazabilidad, con un montón de cosas, siendo un país serio en todo aspecto, yo creo que sin lugar a duda tenemos un abanico enorme de posibilidades. Basado en eso, Mari está planificando los 20 años futuros, y bueno, la idea es poder, este año aumentamos un 10% el personal, bueno, la idea es al menos los primeros 5 años mantenerlo y pensando a 15 años a futuro aumentar ese personal, porque o sea, el mundo viene hacia ese lado, se necesitan empresas del rubro que sea, donde el cliente tenga una respuesta rápida. Estas empresas familiares como la nuestra, y como hay montones diseminadas de diferentes rubros por el país, yo creo que tenemos eso. En una multinacional, muchas veces el usuario, el cliente no puede llegar de repente a plantear una inquietud o un deseo a las personas que toman las decisiones, y en estas empresas como familiares, pequeñas, puede ser sí o puede ser no la respuesta. Muchas veces un no es la mejor respuesta, pero tenemos que ser dinámicos. El mundo avanza hacia eso, y las empresas que comprendamos que ese es el camino, yo creo que tenemos un futuro muy promisorio. Luis, me quedó una duda. ¿Cómo capacitan al personal ustedes? ¿De dónde estudia o cuánto incide el ir de una generación a otra, ¿no? Aprendiendo el oficio. Bueno, muy buena tu pregunta, Romina, te agradezco. Sin duda que se van aprendiendo acá en la fábrica. Tenemos egresado de la Universidad del Trabajo, de UTU, que lo tenemos en Cardona, acá a 15 kilómetros. Estamos trayendo constantemente todos los años técnicos para estar especializando a los operarios. Capacitando, ¿no? Exactamente, tuvimos un ingeniero por medio de un convenio con la Cámara Alemana, un ingeniero industrial alemán hace 3 años atrás. Ahora por medio de CUMA, la Cámara de Fabricantes, la cual Gustavo, mi hermano, es el presidente actual en ejercicio, vamos a estar trayendo para todos los socios de CUMA, que son metalúrgicas que están diseminadas por todo el país, principalmente en localidades pequeñas como Santa Catalina. Vamos a tener la suerte y el privilegio durante 2 años de tener un ingeniero industrial japonés que va a estar interactuando en las diferentes empresas, y eso hace que el personal se vaya especializando. Además tenemos una cosa en Mari que para nosotros es un orgullo y un honor. La rotación de personal es muy baja. Acá tenemos personas con 45 años que ya tienen 27 años de trabajo en la empresa. Entonces eso hace que eso se vaya transmitiendo de una generación en otra. Una anécdota para contar: hace 15 días atrás tuvimos una visita de las clases de quinto y sexto de la escuela, y para nosotros emociona y es un honor que chiquilines, cuando le pregunten el sueño, que digan que quieren trabajar como los padres en Mari. Eso no tiene precio, y es una mochila que nos gusta cargar con Gustavo, porque para que haya ese ambiente de afinidad, de armonía, de familia, es algo que nos impulsa a cada día estar atento a todos esos detalles, ¿no? de
que el operario, el empleado, sea uno más de la familia y no le falte nada. Luis Averastegui, CEO de Mari en Santa Catalina, departamento de Soriano. Gracias, Luis, un gusto reencontrarnos y volver a escuchar esa historia de, bueno, que seguramente para muchos es sorprendente de lo que se puede hacer desde acá, desde Uruguay mismo, con ese desafío y aprovechando esas oportunidades que señalabas. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Romina, Carlos, Gabriela, el gusto es nuestro de que nos hayan tenido presentes ya como en el 2008, cuando aquella entrevista con Emiliano. Así que un abrazo grande y estamos a la zona. Un gustazo. Chao, chao. Conexión Interior es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Carlos, nos despedimos y nos volvemos a reencontrar dentro de 15 días. ¿Me vas a adelantar el destino o no? Y van quedando muy pocos departamentos. Tendríamos que ir haciendo como crucecitas, ¿no? A ver por dónde nos queda. Exactamente, seguiremos haciendo puentes para unir el campo con la ciudad. Un abrazo grande, nos vemos. Chao, chao.